quiero agradecer especialmente ya que se nombraba, a quienes trabajamos cotidianamente en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, además de mi colega Pablo, que ya fue nombrado, alguien que está escondida allá atrás, pero llego a divisarla, que es Jenny Torres, que es la representante de la región caribeña junto con María Isabel Domínguez de Cuba. Jenny Torres integra nuestro comité directivo y bueno, es por ella, por el trabajo que ha hecho, que estamos hoy también realizando todas estas actividades aquí en Santo Domingo. Pido un aplauso para Jenny. Gracias Jenny nuevamente. Nos habían dicho 20, después 15, ahora 10. Así que tratemos de sintetizar lo que teníamos previsto para decir. El panel que nos convoca habla de los desafíos de las ciencias sociales, bueno, en esta región turbulenta. Y justamente por allí voy a empezar, voy a seleccionar una parte de lo que pensaba compartir con ustedes y refiere a la coyuntura que estamos enfrentando en este momento en América Latina y el Caribe. Coyuntura que nosotros la observamos o la calificamos como una coyuntura contradictoria y una coyuntura ambivalente. Nos gusta usar la figura de la encrucijada, que también fue utilizada en los congresos de ALAS, ¿verdad?, para las ciencias sociales. Encrucijada porque observamos en este momento una serie de fenómenos, ¿verdad?, que tienen que ver con lo económico, con lo ambiental, con lo político, con lo cultural y con lo social, que generan esa complejidad. Complejidad que además nos obliga a quienes trabajamos en las ciencias sociales y en las ciencias humanas a ir más allá, a desafiar, ¿verdad?, el conocimiento para tratar de entender lo que está sucediendo y quizás, sin dejarlos de lado, porque son problemas clásicos de las ciencias sociales, pensar un poquito más allá de los problemas que siempre hemos analizado como la pobreza, que no por eso deja de ser importante, ¿verdad? Incluso las desigualdades, sabiendo que estamos en la región más desigual del planeta, la distribución de los recursos, etcétera, etcétera. Nos obliga a incorporar otras dimensiones que siempre han estado presentes, pero que quizás son más novedosas en cuanto al enfoque que desde las ciencias sociales les estamos dando. Dimensiones asociadas a los derechos humanos, a las migraciones, a la corrupción, a las violencias y particularmente dentro de las violencias me quiero detener en la dimensión de género de la violencia, que es un fenómeno que, como sabemos, afecta a todos nuestros países en América Latina y el Caribe, a la inseguridad, a la postergación de enormes contingentes de población que ven postergados sus derechos, a los cambios a nivel de la institucionalidad estatal, que vaya si estamos observando en los distintos países, y a las formas de expresión de la movilización social, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en las calles, en nuestros territorios en este momento. Eso nos remite también a considerar y a discutir nuevamente, quizás algo que ya creíamos superado en la discusión de las ciencias sociales, que es la democracia o las formas democráticas, la calidad de la democracia y las formas de participación en nuestros distintos territorios. Sabemos muy bien que esta última década ha tenido grandes transformaciones en nuestra región que involucran estas dimensiones que acabo de mencionar y otras que por razones de tiempo no me voy a detener en ellas. También sabemos que este nuevo siglo, el siglo XXI, comenzó en América Latina con lo que muchos autores, sobre todo autores del campo de las ciencias políticas, denominaron el giro a la izquierda, la ola progresista o como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Donde se
entre otras cosas, se plantearon nuevos rumbos para el tratamiento de la cuestión social, ¿sí? Se ampliaron los derechos, se creó esta idea de la nueva agenda, que no es muy nueva, pero así la llamamos, ¿verdad? La nueva agenda de derechos. Se analizó la participación política, se ampliaron sobre todo los derechos para grupos importantes de población, algunos minoritarios, otros no. Y se obtuvo como región latinoamericana y caribeña un reconocimiento en este sentido. Dinámicas que por supuesto fueron favorecidas por estados que se fortalecían, ¿sí? Y un crecimiento o un momento de crecimiento económico en términos generales en la región. Recordemos que, por ejemplo, la crisis del 2007, que impactaba con mucha fuerza a Estados Unidos y a Europa, bueno, en ese mismo momento América Latina y el Caribe lograba una reducción muy significativa de la pobreza, ¿sí? Ahora bien, todo eso, y por eso hablaba de ambivalencias y de contradicciones, no nos tiene que hacer olvidar que aún en esas condiciones y en las condiciones de crecimiento económico, que ya terminaron, por cierto, la desigualdad permaneció e incluso se profundizó en nuestra región. Desde el punto de vista político, pasado ese ciclo progresista o ese giro a la izquierda, observamos hoy, ya no a comienzos de siglo, sino hoy, también ambivalencias y contradicciones. Por un lado, encontramos con gran preocupación surgimientos y retornos de gobiernos conservadores, de derecha e incluso de ultraderecha. El caso paradigmático es el Brasil, pero no es el único. Gobiernos neoconservadores y con políticas neoliberales. Tenemos en este sentido, además, políticas sociales que estamos observando en varios países de corte regresivo y de corte excluyente, que van en retroceso a algunas de las conquistas o de los avances que se habían obtenido en los años anteriores. Pero nuevamente aquí, esta imagen de encrucijada, de contradicción, de ambivalencia, porque también encontramos en nuestra región de América Latina y el Caribe la permanencia y en algunos casos la revitalización de gobiernos progresistas o gobiernos de corte popular. Por nombrar los últimos dos, solo los dos más recientes, el caso de Argentina, el último, ¿verdad?, con el retorno de un gobierno de corte progresista, y el caso de México en el último año, además de aquellos que permanecen, por supuesto, y que esto nos abre una esperanza o una ventana, ¿verdad?, a esta idea de transformación social. Vuelvo a insistir que aún con todos estos vaivenes y contradicciones, no tenemos que olvidarnos que seguimos estando en la región más desigual del planeta y que justamente esa desigualdad es la que se convierte en uno de los obstáculos más importantes para el ejercicio real, no el formal, el ejercicio real de los derechos de las personas, y también se convierte en un obstáculo importante para la ampliación de la ciudadanía y para la consolidación y la ampliación de la democracia. Democracia que, como dije antes, en muchos casos está en discusión y está en cuestión. Y quizás ahí encontramos uno de los primeros desafíos para las ciencias sociales: poner en discusión el concepto de democracia y la forma en que entendemos los procesos democráticos en nuestra región latinoamericana y caribeña. Todo esto me lleva a plantearles un tema que creo debería ser uno de nuestros faros de preocupación en términos, por ejemplo, de investigación, y es plantearnos el análisis, la investigación en torno a esas fisuras del orden cultural y del orden político, que en algunos casos ya han dejado de ser fisuras y son grandes grietas, que no le hemos prestado como cientistas sociales probablemente suficiente atención. Quizás nos hemos focalizado más en
los aspectos económicos de las desigualdades sin mirar, sin atender lo que estaba ocurriendo en el orden de lo cultural, de lo simbólico, de lo político. Allí eso, desde mi punto de vista, está dando señales de agotamiento de los postulados clásicos a los que estábamos acostumbrados y acostumbradas, y deberíamos, segunda preocupación o segundo desafío para las ciencias sociales regionales, quizás focalizar nuestros esfuerzos de comprensión en este tema. No puedo dejar de mencionar nuevamente, asociado a esto de lo cultural y lo político, la idea de la discusión sobre los sistemas democráticos. Nos preocupa y mucho, y en Claxo junto con Oxfam, que no sé si están aquí presentes en sala porque me encandila un poquito la luz, hemos realizado una serie de investigaciones sobre lo que denominamos sistemas democráticos capturados, es decir, sistemas de expresión democrática, pero que en realidad son capturados por los grupos de poder y que actúan solo en beneficios de unos pocos y no en lo que se supone que son las bases de la democracia, que es actuar en beneficio de todos y de todas. Entonces, allí tenemos también un nuevo elemento para trabajar, un nuevo desafío para las ciencias sociales, en la medida de que esos sistemas que se capturan, por supuesto las políticas públicas, y en muchos casos se capturan las políticas públicas en base a discursos de carácter tecnocrático producido también desde las ciencias sociales y las humanidades, desde quienes se dedican a la investigación y al trabajo en torno a estos temas. Entonces, allí tenemos otro tema al que tenemos que prestar atención. Luego, y para no abusar del tiempo, porque ya me voy a haber pasado los 10 minutos, aunque no me hiciste ninguna seña, Matías, a ti sí te veo que estás allí, quiero dejar solamente planteado 4 temas que nos parece importante como desafío para nuestras disciplinas en nuestra región hoy, ¿sí? Esto no quiere decir que sean los 4 temas más importantes. Creemos que son temas estratégicos y sobre todo temas que nos están desafiando a los cientistas sociales y que nos están desafiando primero para comprender, para intentar comprender lo que está pasando, en definitiva, de dónde venimos en esta región, hacia dónde vamos, qué está ocurriendo, pero sobre todo, y esa es la preocupación particular de Claxo, y creo que de todos los que compartimos este panel, nos desafía a comprender para intentar transformar esas realidades. Esa es nuestra vocación, y yo creo que esa debería ser, si me permiten, la vocación de todo cientista social, ¿verdad? La comprensión, pero para la transformación. Y cuidado con la palabra transformación, que también ha sido capturada, ¿sí? Para la transformación, en el caso nuestro, estoy hablando en nombre de Claxo, para la transformación hacia sistemas que respondan a los principios que defendemos, más democráticos, equitativos, justos, con respeto de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, esos 4 temas, para decirlos solo en el titular, porque ya no me da el tiempo de desarrollarlos, después si hay preguntas podemos avanzar sobre ellos, son, en primer lugar, el tema de las violencias, dicho así en plural, porque son muchas las formas de expresión de la violencia en nuestras sociedades, y nuevamente aquí me detengo, aunque sea reiterativo. La cruda realidad demanda que uno sea reiterativo en estos temas, en la violencia de género en particular. Forma, si ustedes quieren, más dramática de expresión de las desigualdades de género que imperan en América Latina y el Caribe. Es la forma dramática por excelencia de expresión de esas desigualdades. Primer tema entonces en el que tendríamos que sentirnos, como dice el panel, desafiados y convocados a trabajar. Segundo tema, lo que denominamos, quizás no de la manera más feliz, pero no importa, los procesos de inestabilidad política y de inestabilidad social en nuestros países. Procesos que además comprometen esto que estamos haciendo hoy, en muchos casos, las universidades públicas, los recursos para la investigación y para el trabajo en el área de las ciencias sociales. Por supuesto que van mucho más allá de eso, pero no nos olvidemos que esos procesos también atentan contra la construcción de estos lugares que son lugares públicos del conocimiento.
Tercer tema, el ambiente, lo que se llama la crisis ambiental. Yo creo que nos tenemos que preocupar por entender la cuestión ambiental, el cambio climático y sobre todo las dimensiones sociales en torno a este tema, sobre el que se ha investigado relativamente poco en nuestra región. Cuarto tema, migraciones y movilidad humana. Creo que si digo solamente el título en la región caribeña, como estamos hoy, es suficiente para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. En estos dos últimos temas, en el ambiental y en el tema de migraciones y movilidad humana, es un tema para toda la región, pero que se presenta de manera muy particular aquí en el Caribe, ¿verdad? Entonces, ese tema debería convocar nuestros esfuerzos. Y por último, para no dejar de mencionarlo, tendría no sé cuántas páginas más para decir, pero no las voy a usar, no te preocupes, Matías. Por último, decir que también como cientistas sociales debemos preocuparnos de la forma en que estamos produciendo conocimiento y sobre todo debemos preocuparnos de la forma en que está siendo evaluado ese conocimiento que producimos, ¿sí? La forma en que nuestras universidades y nuestros sistemas científicos han decidido evaluarlos a todos los que trabajamos en estas disciplinas atentan contra la posibilidad de la autonomía en las agendas de investigación, de la decisión, digamos, en base a los equipos de investigación, de qué se investiga, cómo y para qué, porque se aplican criterios tecnocráticos, productivistas y muchos casos que tienen otros fines que están muy lejos de la idea del conocimiento como bien público.